Un tranquilo camino invernal llevó a Everett Harlan frente a una cálida casa con algo terriblemente frío esperando afuera. Bajo un viejo arce, una pastora alemana permanecía encadenada en la nieve, silenciosa, como si hubiera aprendido a no ladrar. Dentro de la casa, la ira de un hombre sacudía las paredes mientras una mujer observaba tras el cristal. Everett pensó que solo estaba comprando una perra descuidada a un dueño cruel. Carol Breyer llevaba consigo más que cicatrices, más que miedo y más que un viejo collar con la estrella polar. Ella le enseñaría a un ex-seal de la Marina que salvar a alguien no siempre significa luchar con más fuerza. A veces se trata de estar lo suficientemente cerca para proteger y lo suficientemente lejos para dejar que la sanación siga su propio curso. La nieve caía suavemente sobre el lago Aloven, no con furia, todavía no, sino con la tranquila certeza de algo ancestral que regresa para reclamar su estación. Everett Harlan caminaba solo por el estrecho camino que serpenteaba junto al lago helado, con su bolsa de herramientas colgando de un hombro ancho. Las mangas de su camisa de camuflaje descolorido aún conservaban el fantasma de una vida anterior. No era un disfraz ni una ostentación, solo algo lo suficientemente resistente como para sobrevivir a la sal, el aceite, la intemperie y los hábitos obstinados de un hombre que había sobrevivido a la mayoría de sus uniformes. Lake Aloven se preparaba para su festival de luces invernales. En todo el pequeño pueblo de Vermont, escaleras apoyadas en los porches, bombillas amarillas colgando de los tejados y escaparates brillando con copos de nieve pintados. Everett acababa de terminar de reparar un generador para la señora Calewa, que insistía cada invierno en que la máquina estaba poseída por un demonio metodista. Le había llevado 40 minutos, 2 enchufes nuevos y un nudillo raspado demostrar que el demonio era solo un mal cableado. Ahora quería café, solo, bien caliente. Quería el silencio absoluto de su cabaña. Durante sus 10 años en la Marina, el silencio había significado peligro. Desde que regresó a casa, Everett había intentado convencer a su cuerpo de que el silencio también podía significar paz. La lección no había calado bien. Sus botas crujían en la nieve al borde del camino. Lo notaba todo sin proponérselo, marcas de neumáticos medio cubiertas, un buzón doblado, humo de las chimeneas, un cuervo alzando el vuelo desde la rama de un pino. El viejo entrenamiento no lo abandonaba, simplemente cambiaba de ropa y lo acompañaba a la vida civil. Entonces oyó la cadena. No era fuerte ni dramática, solo un leve roce metálico bajo el silencio de la nevada. Everett se detuvo. El sonido provenía del patio de una casa apartada de la carretera, de 2 pisos, con luz cálida en las ventanas de la planta baja y un aspecto de abandono en toda la estructura. Una canaleta estaba combada. La barandilla del porche se inclinaba hacia afuera. Junto al patio, bajo un viejo arce, algo oscuro se movió en la nieve. Everett dio 3 pasos lentos. Allí estaba una pastora alemana, encadenada a la parte inferior del tronco. Tenía pelaje amarillo y negro, aunque el dorado del pecho estaba apagado por la nieve y la suciedad. Una oreja se erguía puntiaguda, la izquierda tenía una pequeña muesca en el borde, una media luna faltante en el pelaje oscuro. Alrededor de su cuello, un viejo collar de cuero desaparecía bajo una marca pálida donde el pelo se había debilitado. Su bebedero estaba completamente congelado. La cadena se había enroscado alrededor de una raíz del arce, acortando la distancia entre su cuerpo y el árbol con cada movimiento. No le ladró a Everett. No le mostró los dientes. Solo lo miró. Esa mirada lo detuvo más que un grito. Unos ojos color ámbar, brillantes pero cansados, lo observaron desde debajo de una fina capa de nieve. No suplicaba ni confiaba. Era algo peor, había aprendido que suplicar era caro y que la confianza se cobraba como una deuda. La mano enguantada de Everett se apretó alrededor de la correa de su bolsa de herramientas. Dentro de la casa, algo se golpeó. Una voz masculina se alzó, ronca por la bebida y la ira. Luego una voz femenina, baja y apresurada, tratando de contener la tormenta para que no se convirtiera en un temporal que todo el pueblo pudiera ver. Everett se quedó de pie en la nieve entre la casa iluminada y el perro encadenado, y sintió que la vieja máquina que llevaba dentro despertaba.
Evaluar los puntos de entrada, contar las voces, la distancia a la puerta principal, posibles armas. Odiaba la rapidez con la que le venían los pensamientos. El pastor alemán se movió y la cadena se tensó un poco más. Eso lo decidió. Everett se acercó al porche y llamó con la firmeza suficiente para que se le oyera, pero con la calma necesaria para no unirse a la pelea. La puerta se abrió lo justo para dejar ver a un hombre con una camiseta térmica manchada y una chaqueta vieja que colgaba abierta a pesar del frío. Tendría unos 50 años, de hombros anchos y cara roja. Sus ojos pálidos y desenfocados se entrecerraron al mirar a Everett como si el mundo lo hubiera insultado personalmente al llamar a su puerta. Everett mantuvo las manos a la vista. La cadena del perro está enredada en la raíz del árbol, dijo. No para de moverse. Se va a apretar. Si la temperatura baja mucho más, no aguantará aquí fuera. El hombre lo miró fijamente, luego se asomó hacia el arce. Detrás de él, en la cálida luz amarilla del pasillo, una mujer estaba medio oculta cerca de la entrada de la cocina. De unos 40 años, delgada, sujetando la manga opuesta con una mano como si quisiera mantenerla cosida. No miró primero a Everett. Miró al perro. Everett se dio cuenta. Se dio cuenta de demasiadas cosas. ¿Cómo se llama?, preguntó. El hombre parpadeó, molesto. Brier, dijo la mujer en voz baja. El hombre giró la cabeza lo suficiente como para que ella se encogiera. Una inútil, dijo. Come como una loba. Te mira como si estuviera juzgando tu alma. Everett miró hacia el viejo arce. La perra había bajado la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en el porche. Tal vez sí, dijo Everett antes de poder contenerse. La boca del hombre se tensó. Everett dejó que el silencio hiciera su trabajo. Hacía tiempo que había aprendido que los hombres que buscaban pelea a menudo pedían ayuda para encontrarla. No tenía intención de ofrecerla. En cambio, se ajustó la bolsa al hombro y volvió a mirar a Brier. Ya he lidiado con pastores antes, dijo. Si te da muchos problemas, me la llevo. El hombre lo miró fijamente. ¿Eres una especie de santo del rescate? No, era cierto. Everett no era ningún santo. Los santos probablemente dormían mejor. Tengo espacio, dijo. Un patio cercado, un establo cálido. Si quieres deshacerte de ella, te pago. Desde dentro, los dedos de la mujer se apretaron alrededor de su manga. La sospecha del hombre luchaba contra la codicia en su rostro. No era una batalla noble, y la codicia ganó rápidamente. ¿Cuánto? Everett mencionó una cifra lo suficientemente alta como para tentarlo pero lo suficientemente baja como para no parecer desesperado. El hombre resopló. Dinero en efectivo. Everett sacó lentamente la cartera. La mujer se movió entonces, apenas un paso. El hombre no se dio cuenta porque estaba pendiente de los billetes. Everett sí, porque darse cuenta era la única plegaria que su cuerpo aún pronunciaba sin permiso. Sus ojos se encontraron con los de ella. Eran de un gris azulado claro, cansados de una forma que el sueño no podía remediar. Ella no le pidió ayuda. No fingió sufrimiento. Solo lo miró con la terrible contención de quien había aprendido que incluso la esperanza debía permanecer en silencio. El hombre agarró el dinero y señaló con la barbilla hacia el patio. Bien, llévate también su collar. No lo quiero de vuelta. ¿Un papel?, preguntó Everett. Escribe que me la vendiste. El hombre se burló. El hombre maldijo entre dientes, regresó a la casa y volvió con un sobre roto y un bolígrafo. Garabateó un contrato de compraventa en la barandilla del porche, lo firmó y se lo entregó. Everett lo tomó. La puerta permaneció entreabierta. La mujer esperó a que sus pasos se adentraran más y entonces se acercó, silenciosa como la nieve. En su mano sostenía un trozo de papel doblado. Lo colocó contra la palma de Everett con dedos tan fríos que parecían hechos del frío exterior. Por favor, susurró. Eso fue todo. Luego se retiró. Everett abrió la mano lo justo para leer las palabras escritas con tinta azul. Por favor, no la traigas de vuelta.
Dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, junto al viejo reloj de buceo rayado de su padre. Sintió una opresión en el pecho. No era rabia, exactamente. Algo más antiguo y pesado. La certeza de que a veces un rescate parece insignificante desde fuera, un trozo de papel, un perro comprado, una mujer que se retira antes de que nadie la vea ser valiente. La nieve crujió bajo sus botas mientras se acercaba al arce. Briere lo observó venir. Se detuvo a unos metros, se agachó y giró ligeramente el cuerpo hacia un lado, sin mirarla de frente, sin imponerse. Tranquila, dijo. Su voz cambió sin su permiso, más baja, más suave, más invitativa. Las fosas nasales de Briere se movieron. Lo olió. Tal vez también olió la guerra en él. Los perros a menudo sabían lo que los hombres pasaban años tratando de no decir. Everett extendió la mano hacia la cadena. Briere se puso rígida, pero sus ojos no se apartaron de su rostro. Lo sé, murmuró. Yo tampoco confiaría en mí. La cadena estaba tan fría que le picaba a través del guante. La desenrolló lentamente, eslabón por eslabón, con cuidado de no tirar del collar. Cuando el último eslabón se soltó, Briere quedó libre del árbol por primera vez. No corrió. No saltó. Se quedó allí parada, con la nieve aferrada a su lomo y su pecho dorado, la cola baja, la pálida marca alrededor del cuello plateada bajo la luz menguante. Parecía menos una perra rescatada que una vieja guardiana cuyo reino había caído y que aún no creía que existiera otro camino. Everett se enderezó. Vamos, Briere. Él se giró hacia el camino y dio unos pasos, sin tirar de ella, sin volver a llamarla. Detrás de él, nada se movió durante varios segundos. Luego se oyó el leve crujido de patas en la nieve. Cuando finalmente se giró, Briere lo seguía a una distancia prudencial, con la cabeza gacha, sus ojos ámbar alternando entre él y la casa. En la ventana de abajo, la mujer permanecía de pie con una mano apoyada en el cristal. Briere se detuvo. Durante un largo instante, el perro y la mujer se miraron a través de la nieve que caía. No hubo una gran despedida, solo la silenciosa agonía de dos seres que se habían querido tanto como sus jaulas se lo permitían. Por fin, Briere se apartó de la ventana. Juntos, el hombre y la perra avanzaron por el camino hacia el lago helado, dejando atrás una cadena bajo el arce y la mano de una mujer que se desvanecía lentamente del cristal. Everett creía que solo llevaba a casa un perro abandonado. Pero mientras los pasos cautelosos de Briere acompasaban el ritmo de los suyos, sintió el primer atisbo de una verdad que no estaba preparado para reconocer. Algunos rescates comenzaban antes de que nadie supiera quién salvaba a quién. La cabaña de Everett se alzaba en la curva oriental del lago Aloven, donde los pinos se inclinaban lo suficiente como para susurrar contra el tejado con el viento invernal. Nada en ella pedía admiración. Tenía una chimenea de piedra, un amplio porche delantero y un leñero apilado con una precisión tal que los vecinos bromeaban diciendo que podría sobrevivir a un asedio del mal tiempo. Sus ventanas brillaban con un tono ámbar contra la nieve y dentro olía a tablas de pino, café negro y una estufa de leña que había aprendido los estados de ánimo de su dueño. Briere se detuvo en los escalones del porche. Everett no tiró de la correa. Se quedó unos escalones por encima de ella, con una mano apoyada en el marco de la puerta y la otra sujetando el extremo de la correa con la suficiente suavidad como para que ella sintiera la elección. Sus ojos color ámbar se movieron de la puerta a las ventanas, escudriñando la casa como si cada pared pudiera de repente echar dientes. Es solo una puerta, dijo Everett. Briere lo miró. Casi oyó la respuesta en su silencio. Ninguna puerta es solo una puerta. Everett bajó la mirada primero. Eso lo sorprendió. En su vida anterior, apartar la vista de una amenaza era un error. Pero esta perra no era una amenaza. Era una criatura que se encontraba al borde del calor, demasiado cansada para creer en él. Así que entró y dejó la puerta abierta. Tras un largo instante, Briere subió un escalón, luego otro, y entró en la cabaña como si entrara en una iglesia tras años de exilio. Sus patas dejaron marcas húmedas en el suelo de pino. No olfateó con avidez ni movió la cola. Hizo un inventario,
puerta principal, puerta trasera, ventana, estufa, pasillo, Everett, y luego la puerta principal de nuevo. Cuando Everett cerró la puerta lentamente y el pestillo hizo clic, Briere se estremeció. Él fingió no ver, porque a veces la misericordia no consistía en hacer un espectáculo de lo que otra criatura no podía evitar. Llamó al doctor Leland Pratt antes de quitarse las botas. El viejo veterinario llegó 40 minutos después en un Subaru abollado. Vestía un chaleco marrón oliva sobre una camisa de franela, con gafas de montura metálica que se le habían resbalado tanto por la nariz que parecía observar el mundo por encima de ellas por elección propia. Buenas noches, Everett, dijo, como si las visitas nocturnas para pastores medio congelados fueran algo habitual. Dejó su maletín en el suelo, se sentó en una silla con el leve gruñido de un hombre cuyas rodillas habían presentado quejas años atrás y sacó una galleta del bolsillo. La colocó en el suelo a medio camino entre él y el perro. He recibido saludos más cálidos de gatos de granja, dijo, pero más fríos de concejales. El examen requirió paciencia. El doctor Price le habló a Briere en voz baja y formal, llamándola señorita mientras le revisaba las patas, las encías y las zonas con poco pelo bajo el pelaje. Encontró uñas quebradizas, piel en carne viva bajo el collar, deshidratación leve y la delgadez extrema de un animal que había comido lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para estar bien. Cuando Everett dejó caer accidentalmente el bebedero metálico cerca del fregadero, Briere se desplomó al instante. No corrió, no ladró, simplemente se desplomó. El doctor Price lo miró por encima de sus gafas. Eso, dijo con suavidad, es lo que me preocupa más que el peso. Everett había visto a hombres reaccionar así ante portazos, fuegos artificiales en noches de verano. Verlo en un perro hacía que la habitación pareciera más pequeña. El doctor Price aflojó el collar lo suficiente para aliviar la presión. Ha estado viviendo con el miedo como una rutina, dijo. El cuerpo se acostumbra. El mío también. ¿Qué necesita?, preguntó Everett. Comida, calor, descanso, una rutina, pero no una rutina militar. Everett lo miró. El doctor Price cerró su maletín. No pongas esa cara. Sabes perfectamente a qué me refiero. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta. No necesita un comandante. Ya ha tenido suficiente gente decidiendo dónde está su cuerpo. Que aprenda que esta casa no le quita nada. A Everett no le gustó la sentencia. No porque fuera incorrecta, sino porque sospechaba que no se refería solo al perro. Briere comió solo después de que él se sentara al otro lado de la habitación y apartara la mirada. Bebió 3 sorbos de agua con cautela y luego se retiró a la esquina desde donde podía ver la puerta principal, el pasillo trasero, las ventanas y a Everett a la vez. Para medianoche, Everett había construido la habitación más segura que sabía construir. Briere rechazó todos los lugares seguros que él le ofreció. Así que se tumbó en el sofá y escuchó a Briere, que no descansaba. Cada pocos minutos, sus uñas repiqueteaban suavemente contra el suelo. Se movía, miraba una puerta, volvía a la esquina. Una vez se detuvo junto a la manta intacta, bajó la cabeza como si considerara la bondad, y luego se apartó de ella. Cerca de las 2 de la madrugada, Everett cayó en ese sueño ligero que no curaba a nadie. Despertó con la mano derecha aferrada al vacío, la respiración irregular, demasiado rápida. Por un instante desorientado, no estaba en Vermont. Estaba bajo otro cielo, en otro frío, escuchando un sonido que había desaparecido hacía años pero que aún sabía cómo encontrarlo. Le temblaban los dedos. Se incorporó demasiado rápido. Briere estaba allí, no en la esquina, a su lado. Lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara su rodilla, pero no tanto como para que se sintiera atrapado. Tenía la cabeza gacha, los ojos fijos en su rostro, alerta pero sin miedo. Presionó el costado de su hocico contra su pierna con cuidado. La presión era firme, deliberada. No un consuelo accidental. Intervención. Everett inhaló profundamente. Briere se inclinó con más fuerza. Algo dentro de él, algo rígido y oxidado, se movió ligeramente.
El temblor en sus dedos lo avergonzó, aunque no había nadie allí para juzgarlo salvo un perro que había visto fallos humanos peores. «Estoy aquí», susurró. Le tomó un momento darse cuenta de que no se lo había dicho a ella, o no solo a ella. A la mañana siguiente, encontró a Briere dormida por fin, no sobre la manta ni en un rincón, sino debajo del sofá, con el cuerpo acurrucado cerca de sus botas. Solo entonces Everett comprendió a qué se refería el Dr. Price. Briere no había sido entrenada para atacar ni para el trabajo duro que los hombres solían elogiar en los perros porque se parecía a la guerra. Había sido entrenada para detectar la fractura antes de que la persona se rompiera. Más tarde, Everett condujo hasta el pueblo con Briere en el asiento trasero. El restaurante de June Mallory ya estaba animado. La campanilla de la puerta sonó cuando entró, y el calor lo envolvió en una nube de café, canela, mantequilla frita y conversación. June estaba detrás del mostrador con un delantal color vino tinto y rizos plateados que escapaban de un pañuelo. Bajó la mirada hacia Briere y luego volvió a mirar a Everett. «Bueno», dijo, secándose las manos con una toalla. «¿O por fin encontraste compañero de piso o ese perro se apiadó de ti?» Everett eligió una mesa cerca de la pared donde Briere pudiera acurrucarse debajo. June se acercó con una taza de café negro. «¿Nombre?» «Briere». June miró debajo de la mesa. «Bonito nombre. Suena a algo que sobrevive a las vallas». Everett se calentó las manos con la taza. Estaba encadenada fuera de la casa de Cledance. El rostro de June cambió, no drásticamente, pero el humor desapareció de sus ojos. «La perra de Nora», dijo en voz baja. Everett levantó la vista. June no dio más explicaciones. Las orejas de Briere se movieron hacia la puerta. Una mujer con un cardigan pálido pasó brevemente por la acera, con la cabeza gacha. Briere levantó la cabeza. La mujer desapareció tras el marco de la ventana. Everett no necesitaba ver su rostro. Todo el cuerpo de Briere ya había pronunciado el nombre. Nora. June dejó la cafetera con cuidado. «Algunos perros», dijo con voz más suave, «llevan algo más que su correa». Everett miró a Briere, a la forma en que permanecía inmóvil aunque cada línea de su cuerpo se inclinaba hacia la puerta. La había traído a casa para calentarla, alimentarla, darle cobijo. Pero mientras sus ojos ámbar permanecían fijos en la calle, sintió que una verdad más dura se perfilaba. Briere estaba a salvo ahora. Eso no significaba que su corazón hubiera llegado con ella. Después del desayuno, Everett la llevó a la clínica del Dr. Price, donde el veterinario escaneó el microchip de Briere. El escáner emitió un pitido. El Dr. Price frunció el ceño al mirar la pequeña pantalla. «El número de contacto está desconectado», dijo. «La dirección de registro está en New Hampshire, y la organización que aparece aquí no ha actualizado nada en años». «¿Qué organización?» El Dr. Price giró el escáner. «Perros de respuesta Northstar». Everett lo leyó 2 veces. «¿Perros de respuesta?», preguntó. «Posiblemente de apoyo en crisis, respuesta a traumas, a veces entrenados para ayudar a veteranos, supervivientes de hogares violentos, equipos de búsqueda. No son perros de ataque ni de guardia, al menos no principalmente». El Dr. Price hizo una señal con la mano, con la palma hacia abajo, y la bajó lentamente. Briere se sentó, no con entusiasmo, sino como una vieja campana que recuerda el sonido de su propia melodía. Hizo otra señal con 2 dedos hacia su pecho y luego hacia abajo. Briere se acercó al lado izquierdo de Everett y se apoyó ligeramente en él. La presión era controlada, intencionada, la misma que había usado en la oscuridad. «Ahí está», dijo el Dr. Price. Al salir, Briere se detuvo en la acera y miró hacia la biblioteca pública, un edificio de ladrillo con molduras blancas y 2 leones de piedra en las escaleras que lucían ridículas bufandas rojas tejidas para el festival. Briere dio un paso. Everett sujetaba la correa con suavidad. «El camión viene por aquí». Briere no tiró con fuerza. Solo lo miró, y luego hacia la biblioteca. Everett suspiró. «Tienes un voto», dijo. «Por lo visto, cuenta más que el mío». La biblioteca pública de Lake Alawan era cálida a la antigua usanza,
radiadores crepitando bajo las ventanas, suelos de madera crujiendo bajo las botas y polvo flotando en los rayos de luz invernal. Nora Dance estaba de pie cerca de la sección histórica con una pila de libros pegada al pecho. Al principio no los vio. Llevaba el pelo recogido en la nuca, con algunos mechones plateados cerca de la sien. Su postura era tan contenida que resultaba difícil apartar la mirada. Parecía alguien que hubiera aprendido a ocupar solo el espacio necesario para no ser castigada. Briere emitió un sonido, no un ladrido, sino un gemido bajo y quebrado. Nora se giró. Los libros se le resbalaron ligeramente en los brazos. Por un instante, toda la biblioteca se redujo a la distancia que separaba a la mujer de la perra. Nora dejó los libros sobre la mesa más cercana y se arrodilló con cuidado, con una mano extendida y la palma hacia arriba. Briere apoyó su hocico en esa mano. Nora cerró los ojos. Everett apartó la mirada. Algunos reencuentros no debían ser observados con demasiada atención. Eran sagrados como lo eran los árboles viejos, no porque brillaran, sino porque habían resistido las inclemencias del tiempo sin pedir que nadie los admirara. Cuando volvió la mirada, la mano de Nora temblaba contra la mejilla de Briere. Entonces Nora abrió los ojos y vio a Everett notando el leve moretón en su muñeca donde la manga se había deslizado hacia atrás. Se lo cubrió rápidamente. Un calor intenso recorrió el pecho de Everett. Su mente comenzó a moverse sin permiso, casa, intervención inmediata. Podía conducir hasta allí ahora. Sabía cómo pararse en un umbral y convertirse en la última advertencia que un hombre necesitara. Nora lo vio. Su rostro cambió antes de que él dijera una palabra. Por favor, no, dijo. Everett se quedó inmóvil. No he dicho nada. No. Su mano se posó suavemente sobre la cabeza de Briere. Pero estabas a punto de volverte muy útil de una manera muy peligrosa. Everett bajó la voz. ¿Él hizo eso? Nora miró su muñeca, luego hacia los altos ventanales por donde resbalaba la nieve. No le pido que se encargue de mi vida, señor Arland. Everett. Está bien, Everett. Si va a ver a Clay enfadado, no se volverá menos peligroso. Simplemente se callará hasta que no haya nadie alrededor. Las palabras eran firmes, no intrépidas, mejor que intrépidas. Eran temerosas y ciertas a la vez. Mi partida de nacimiento está en su caja fuerte, continuó. El pasaporte también. Mi sueldo va a una cuenta conjunta. Tengo algo de efectivo en la biblioteca, pero no mucho. Intenté llevarla a un refugio una vez. Clay encontró el transportín en el cobertizo. Dijo que si lo intentaba de nuevo, la llevaría a las montañas y dejaría que los coyotes se encargaran de ella. June Moller entró entonces cargando una bandeja de cartón con cafés, con un gorro de lana torcido sobre sus rizos plateados. Observó la escena con cuidado. Nora, cariño, dijo, Ruth está de guardia hasta las 5. ¿Puedo llamarla? Nora se puso rígida. June levantó ligeramente ambas manos. No para presionar, solo para hablar. 20 minutos después, la agente Ruth Calder llegó sin luces ni sirenas. Entró por la puerta lateral sacudiéndose la nieve de las botas, con su parca azul marino y el rostro marcado por el clima y la paciencia. No le preguntó a Nora por qué se había quedado. Eso, por sí solo, cambió el ambiente. Se sentó frente a ella y dijo, hablemos de lo que puedes controlar sin peligro esta semana. Everett permaneció junto a la ventana con Briere a su lado. Observó a Ruth hacer preguntas en voz baja, dónde estaban los documentos de Nora, si Clay tenía armas, si había hecho amenazas específicas, si había algún lugar donde Nora pudiera dormir si lo necesitaba. Cada pregunta era práctica y extrañamente compasiva. La compasión, se dio cuenta Everett, a veces parecía una lista de verificación. June se puso a su lado. Pareces estar mordiéndote las uñas. No me gusta quedarme de brazos cruzados. Los hombres como tú suelen preferir puertas que puedan patear, dijo June. Él la miró. Tranquilo. Lo digo con cariño.
Más allá de la ventana, un hombre con una chaqueta de lona marrón estaba de pie frente a la ferretería, fingiendo colocar una exhibición de palas mientras miraba hacia la biblioteca. Sam Whitaker, dijo June. El dueño de la ferretería. Vive a 2 casas de Clay y Nora. Sam cruzó la calle de repente, con la torpe determinación de quien se enfrenta a un mal tiempo que se merece. Entró en la biblioteca, se quitó la gorra y se quedó cerca del mostrador antes de acercarse a Ruth y Nora. Vi al perro afuera, dijo con voz ronca. Más de una vez. Noches en las que no tenía por qué estar fuera. También oí cosas. No quería meterme. Tragó saliva. Eso fue de cobardes. ¿Estarías dispuesto a hacer una declaración?, preguntó Ruth. Sam miró primero a Nora, luego a Brier. Sí. Lo haría. Everett bajó la mirada hacia el pastor alemán que estaba a su lado. Brier no lo había arrastrado hasta allí para desvelar un misterio. Lo había traído a una habitación donde el silencio comenzaba, dolorosamente, a cambiar de bando. Al caer la tarde, Everett salió para darles privacidad. El frío lo recibió de lleno. Se quedó de pie bajo el toldo de la biblioteca, con las manos en los bolsillos. A través de la ventana iluminada, pudo ver a Nora hablando con Ruth. June estaba cerca. Sam estaba sentado aparte, con la gorra en la mano, luciendo más pequeño que cuando estaba al otro lado de la calle. Brier se sentó junto a Everett bajo la nieve. Por una vez, no se dirigía hacia una salida. Observaba la biblioteca. Everett había pasado media vida creyendo que la protección consistía en interponerse entre el peligro y la persona que se encontraba en su camino. Esta noche, la protección era diferente. Era quedarse afuera mientras alguien más decidía su siguiente paso. Era no confundir su fuerza con permiso. El hombro de Brier rozó su rodilla. Everett bajó la mano, deteniéndose justo encima de su cabeza. Esta vez, Brier levantó el hocico hasta la palma de su mano. Está bien, dijo en voz baja. Nos quedamos aquí. Al atardecer, el lago Aloven se había vestido de oro. Cada porche de la calle principal lucía una guirnalda de bombillas amarillas. Los 2 leones de piedra frente a la biblioteca seguían sentados bajo sus bufandas rojas, como guardianes de las excentricidades navideñas que hubieran aceptado el papel con dignidad. La nieve caía en copos lentos e inofensivos, de esos que hacen que la gente perdone al invierno por todos sus crímenes. Everett Harland había planeado evitar el festival. Tenía excelentes razones. June Mayeri las destruyó todas antes del mediodía. Vienes, había dicho por teléfono. Brier necesita aprender que no todo el mundo es malo, y tú necesitas aprender a comer un waffle sin parecer que estás en una inspección militar. Yo no inspecciono los waffles. Los miras con recelo. El jarabe se siente juzgado. Llegó con su abrigo de lana gris oscuro sobre la camisa de combate, con Brier caminando a su lado con la correa suelta. No estaba relajada. Todavía no. Aguzaba el oído para escuchar cualquier sonido. Pero su abrigo amarillo y negro estaba limpio, cepillado hasta que el dorado de su pecho brillaba como la luz de una vela. Everett no le pidió que sanara. Había aprendido que parte de la sanación provenía de la confianza, y la confianza no se podía apresurar. Un petardo de papel estalló cerca de un puesto. Brier se sobresaltó, pero no cayó. Everett bajó la mano junto a su hombro sin tocarla. Una pregunta, no una orden. Ella lo miró. Entonces, lentamente, se sentó. Cerca de los escalones de la capilla, la campana dio la hora. El sonido resonó en la plaza, profundo y bronceado. Un hombre de cabellos grises se quedó rígido bajo él. Su rostro palideció. Sus manos se abrían y cerraban a sus costados. Brier se levantó antes de que Everett hiciera ninguna señal y se movió con determinación silenciosa hacia el hombre. Brier, dijo Everett en voz baja, más como una pregunta que como una advertencia. Ella miró hacia atrás una vez y luego continuó. Se acercó a su pierna izquierda y se sentó contra él, apoyando su cálido hombro en su espinilla con una presión constante. Sin agobiar, sin exigir, simplemente ahí. El hombre bajó la mirada, conteniendo la respiración.
Su esposa tomó su brazo. Glenn, dijo. El hombre negó con la cabeza. Estoy bien. No estaba bien. Briere se inclinó un poco más. ¿Cómo lo hizo?, preguntó la esposa mirando a Everett. Aún no lo sé todo, dijo él. Era la respuesta sincera. El viejo bombero bajó una mano temblorosa hasta casi posarla sobre la cabeza de Briere. Se me cayó un techo encima en el 89, dijo con voz ronca. El timbre sonó igual cuando nos sacaron. El pueblo seguía girando a su alrededor, pero ahora en silencio. Briere permaneció allí hasta que la respiración de Glenn se estabilizó. Luego se levantó, sacudió levemente su abrigo y regresó junto a Everett como si nada extraordinario hubiera sucedido. Everett había pensado que ella se estaba recuperando de un propósito. Ahora se preguntaba si ese propósito también se estaba recuperando dentro de ella. Un silencio se apoderó del otro lado de la plaza. Nora Vance había llegado acompañada de la agente Ruth Calder. Nora vestía un abrigo de invierno verde azulado abotonado hasta el cuello. Se movía como si pisara un lago helado que podría romperse. Briere vio a Nora. Emitió un suave sonido desde lo más profundo de su pecho y avanzó hacia ella con una dulzura que hizo que a Everett se le encogiera la garganta. Nora se agachó. Briere apoyó la cabeza contra su cadera. Sin saltos ni gestos frenéticos, solo contacto. Una silenciosa declaración. Lo recuerdo. El rostro de Nora cambió, no exactamente a felicidad, sino a un alivio teñido de tristeza, como una ventana que se abre en una habitación donde el aire había estado viciado durante años. Entonces la camioneta roja rodó lentamente hasta el borde de la plaza. Nora apretó los dedos alrededor de su vaso de sidra hasta que la tapa cedió. Briere se movió entre Nora y la calle. Cledance salió a la luz del festival con una chaqueta de trabajo abierta y un gorro calado hasta las cejas. Su andar era lo suficientemente firme como para indicarle a Everett que no estaba perdido. Eso lo empeoraba todo. Vaya, qué tierno, dijo. Sus ojos se movieron de Nora a Briere, luego a Everett. El héroe del pueblo trajo a mi perro a la fiesta. Everett mantuvo las manos a los costados. Ruth dio un paso al frente, simplemente haciéndose visible. Cla, este es un evento público. Mantén la compostura. Cla soltó una risita. Estoy aquí por mi propiedad. Las orejas de Briere se echaron hacia atrás. Nora se puso de pie lentamente. Ella no es tu propiedad. La mirada de Cla se clavó en ella, y por medio segundo, el viejo patrón intentó regresar. La vendí cuando estaba borracho. Eso no cuenta. El hombre se aprovechó. Everett metió la mano dentro de su abrigo. Ruth levantó una mano, deteniéndolo antes de que pudiera dar un paso adelante. Quédate ahí, dijo sin brusquedad. Everett se detuvo. Era más difícil de lo que parecía. Ruth se volvió hacia Cla. Firmaste un contrato de compraventa. El rostro de Cla se ensombreció. Todos ustedes creen saber algo, dijo. Esa perra no era más que un problema. Ahora, de repente, vale algo porque él la tiene. Nora dio un paso adelante. Su voz tembló al empezar. El temblor no la debilitó. La dejaste afuera en la nieve, dijo. Everett no se aprovechó de ti. Te dio dinero por algo a lo que ya habías dejado de tratar como a un ser vivo. Cla apretó la mandíbula. Nora, sube a la camioneta. La vieja orden resonó en la plaza. Nora se estremeció, pero no se movió hacia él. Briere se presionó contra su pierna. Sam Whitaker salió de cerca del mostrador de la ferretería, retorciendo la visera de su gorra. Vi al perro afuera más de una vez. Noches frías. También te oí gritar. Su voz se quebró. Debería haber dicho algo antes. Los ojos de Cla se entrecerraron. ¿Ahora estás espiando mi casa? No, dijo Sam. La estaba ignorando. Eso es peor. La frase cambió a la multitud. No de forma ruidosa. Nadie vitoreó. Pero la gente se miraba de forma diferente, como si un hechizo se hubiera roto. Ruth le entregó el recibo de compraventa a Cla.
Tienes que irte del festival, dijo. Si sigues amenazando a la señora Vance, al señor Harland, o intentando llevarte al perro, tomaré medidas esta noche. Clara miró fijamente, luego a Everett. Everett no dijo nada. Su quietud ya no era una amenaza. Era un límite. Clara quería pelea, un empujón, algo que pudiera señalar y llamar prueba de que él era la víctima. Nadie se lo dio. Escupió en la nieve, se dio la vuelta y regresó a la camioneta. Solo después de que se fue, Nora bajó los hombros. No por triunfo, sino por haber sobrevivido. June cruzó la plaza y le puso su abrigo amarillo mostaza a Nora, aunque Nora ya llevaba uno. June, susurró Nora. No discutas, dijo June. Soy muy generosa cuando estoy enfadada. Everett contempló el lago helado. Hilos de luz se reflejaban en el hielo formando temblorosas líneas doradas, como si el pueblo hubiera depositado estrellas en la superficie, desafiando al frío a apagarlas. Nora se puso a su lado, con Briere entre ellos. Tenía miedo de que mi voz no funcionara, dijo. Everett la miró. Funcionó. Nora observó las luces. El miedo seguía presente, pero ya no dominaba la habitación. Pensé que todos lo escucharían a él, dijo. Así fue, respondió Everett. Y luego te escucharon a ti. Briere se apoyó en la pierna de Nora y luego se movió ligeramente, de modo que su hombro rozó también la bota de Everett. El gesto fue breve, casi accidental. Everett sabía que no lo había sido. Nora no volvió a casa de Cla después del festival. A las 10 de la noche, June Mallory había abierto la habitación encima de la biblioteca. La habitación había servido de trastero, pero ahora albergaba una estrecha cama de hierro, un escritorio de madera y un radiador que resonaba como un fantasma con una cuchara. Para Nora parecía un palacio, no porque fuera bonito, sino porque la puerta tenía una cerradura que Cla no poseía. Ruth documentó todo, el estado de la vieja cadena de Briere, el cuenco congelado bajo el arce, las marcas en el marco de la puerta donde algo había sido golpeado con fuerza más de una vez. Everett permaneció afuera la mayor parte del tiempo. Esa había sido la petición de Nora, no porque desconfiara de él, sino porque necesitaba un lugar en esa noche donde los hombres no decidieran la forma de su miedo. Así que Everett se quedó junto a su camioneta bajo la farola, con Briere a su lado. Cada pocos minutos miraba hacia las oscuras ventanas de Cla y sentía que el viejo impulso resurgiría. Entrar. Confrontar. Acabar. La sensación tenía bordes definidos. Eso era lo que la hacía peligrosa. Briere apoyó su hombro en su pierna. Everett bajó la mirada. Lo sé, dijo. Estoy quieto. Amaneció el día siguiente bajo una fina nevada, suave como harina tamizada. Marrakin llegó a la cabaña en un Subaru azul más viejo que la cordura, con una bolsa de lona y una carpeta atada con una cinta verde. Tendría unos 60 años, con el pelo plateado recogido holgadamente en la nuca y un largo abrigo gris de lana. Alrededor de su cuello colgaba un pequeño colgante de plata en forma de estrella. No se apresuró a acercarse a Briere cuando Everett abrió la puerta. Esa fue la primera razón por la que le gustó. Mara se agachó lentamente cerca de la entrada, levantó la palma y esperó. Briere olfateó el aire. Su cuerpo cambió antes de moverse. Inclinó ligeramente la cabeza, como si una canción olvidada hubiera comenzado en algún lugar lejano. Entonces dio un paso. Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas. Hola, Rare Ross. Everett bajó la mirada bruscamente. ¿Ese era su nombre? Mara asintió sin apartar la vista. En el programa, sí. La mayoría de los adiestradores lo abreviaban a Briere. Y Liz la llamaba Rousey cuando nadie importante la escuchaba. Al oír el nombre de Elise, las orejas de Briere se alzaron. No del todo, solo lo suficiente. Ella se acuerda, dijo Mara. El Dr. Price llegó unos minutos después. June trajo rollos de canela sin que se los pidieran, porque creía que toda revelación requería carbohidratos. Nora también llegó, y Briere se acercó brevemente a ella antes de regresar al centro de la habitación, donde todos los hilos de su vida parecían converger.
Mara abrió la carpeta. Dentro había fotografías, notas de entrenamiento y una tarjeta plastificada con una imagen de una joven Brier sentada junto a una mujer con una chaqueta azul. La mujer tenía ojos amables y una mano apoyada suavemente sobre el hombro de Brier. Y Liz Warren, dijo Mara. La primera entrenadora de Brier. La sala quedó en silencio. Mara explicó lentamente. North Star Response Dogs era una pequeña organización sin fines de lucro que entrenaba perros para ayudar a personas después de un trauma, veteranos, supervivientes de hogares violentos, personal de primeros auxilios, personas cuyos cuerpos aún percibían las alarmas mucho después de que el peligro hubiera pasado. Brier había demostrado una sensibilidad inusual desde el principio. Aprendió a responder a la presión, a interrumpir situaciones de pánico y a dar estabilidad sin abrumar. No fue criada para la fuerza, dijo Mara. Fue entrenada para responder. ¿Responder a qué?, preguntó Everett. A la habitación, a la respiración, al cuerpo, a la hora. Everett miró hacia el sofá donde noches antes Brier lo había traído de vuelta sin pedir permiso ni elogios. Mara dio la vuelta a una de las fotos antiguas. En el reverso, con tinta azul, alguien había escrito, Brier Ross sigue el dolor como una linterna. Nadie habló durante un rato. Entonces Mara contó la parte más difícil. Y Liz había enfermado. Cáncer, al principio silencioso, luego muy agresivo. Cuando murió, North Star ya estaba pasando por dificultades. La financiación se agotó. Los perros fueron colocados temporalmente con familias de acogida. Luego, una inundación dañó el almacén donde se guardaban los archivos. Algunos perros fueron localizados, otros no. Brier fue a una casa de acogida temporal en el oeste de New Hampshire, dijo Mara. Después de eso, se perdió su rastro. Lo he lamentado durante años. La mano de Nora se posó en el viejo collar de Brier. Mara notó el movimiento. ¿Puedo verlo? Giró el collar entre sus manos y encontró la parte trasera desgastada cerca de la hebilla. Allí, casi oculta bajo arañazos, había una pequeña estrella polar grabada. Ese era nuestro, susurró. Cada perro tenía uno. La pequeña marca cambió el collar. Ya no era solo un recuerdo de lo que Brier había sufrido. Era la prueba de que alguien alguna vez había esperado que se guiara por las estrellas. ¿Y ahora qué?, preguntó Everett. Mara cruzó las manos sobre la carpeta. Legalmente, North Star ya no opera. No hay ninguna reclamación activa para quitarla de tu custodia. Si quieres quedártela, puedo ayudarte a formalizarlo, pero te pediré una cosa. Everett esperó. No la hagas útil antes de que esté a salvo. Brier se interpuso entre él y Nora, escuchando las voces que moldeaban su destino. Ya ha trabajado bastante, continuó Mara. Si se pasa el resto de su vida durmiendo junto a tu estufa y robándole el pavo a June, eso no es un desperdicio. Eso sí que es una jubilación. Esa noche, después de que todos se marcharan, Everett se sentó solo a la mesa de la cocina con su portátil abierto. Brier yacía cerca de la estufa, no sobre la manta, a su lado. En la pantalla, una cuadrícula de rostros lo miraba desde un grupo de apoyo para veteranos en Burlington. Cuando le tocó presentarse, casi cerró el portátil. Su pulgar encontró el borde del viejo reloj de buceo de su padre y frotó el borde rayado una vez. Me llamo Everett, dijo. El grupo esperó. Miró hacia Brier. Ella había alzado la cabeza, con los ojos ámbar fijos. Creo, continuó con la voz más ronca de lo que pretendía, que olvidé cómo vivir con normalidad. Nadie se apresuró a rescatarlo de la sentencia. Eso ayudó. Más tarde, tras finalizar la llamada, Everett cerró el portátil y se sentó en silencio. Brier se puso de pie, dio una vuelta y pisó la manta de lana gris junto a la estufa. Everett no se movió. Se recostó lentamente, primero el pecho, luego las caderas y finalmente la cabeza. Mantuvo las orejas erguidas durante varios segundos. Finalmente, se relajaron, estiró las piernas, desenrolló el cuerpo y durmió con las patas sueltas y la espalda hacia la puerta. Everett sostuvo el viejo collar de cuero con ambas manos.
La pequeña estrella polar en el lomo reflejaba la luz del fuego, tenue pero aún visible, una promesa de alguien que una vez creyó que Briere guiaría a la perra perdida de regreso a casa. Por primera vez desde que ella había cruzado su umbral, nada en la habitación parecía estar esperando daño. Afuera, el invierno continuaba. Adentro, algo finalmente dejó de temblar. El invierno no terminó de repente en Miquelon. Se fue soltando poco a poco, como una mano vieja que suelta una piedra. Las mañanas seguían siendo blancas, el lago aún conservaba su capa de hielo bajo el sol pálido. Pero algo en el pueblo había cambiado. No era el tipo de cambio que se anuncia con pancartas o discursos. Se manifestaba en pequeños detalles, una luz del porche encendida para alguien que volvía tarde, una pala limpiando los escalones de la biblioteca antes de que llegara Nora, una segunda taza colocada en la mesa de un restaurante sin que nadie la pidiera. Nora Vance se alojó en la habitación encima de la biblioteca. Al principio dijo que era temporal. Luego dejó de dar explicaciones. La habitación fue personalizándose poco a poco. Una colcha azul apareció sobre la cama. Un tarro de lápices se encontraba junto a la ventana. Cada noche, una pequeña lámpara de lectura de latón brillaba sobre el escritorio, con la intensidad suficiente para ser vista desde la calle principal como una estrella solitaria. Ahora trabajaba a tiempo completo en la biblioteca. Clay ya no podía acercarse a ella. Había ingresado en un centro de rehabilitación tras el incidente del lago, aunque nadie en el pueblo pretendía que el tratamiento fuera lo mismo que la transformación. Nora no hablaba de él a menudo. Cuando lo hacía, pronunciaba su nombre sin timidez. Eso también era un avance. Briere venía algunos días a la biblioteca, no todos. Everett insistía en ello. Los días que venía, no llevaba chaleco ni placa. Simplemente se tumbaba cerca del radiador. Si la respiración de alguien cambiaba, a veces levantaba la cabeza. Si la mano de alguien temblaba mucho, a veces se acercaba y apoyaba el hombro contra una rodilla. Y algunos días no hacía absolutamente nada. Esos eran los días favoritos de Everett. Porque en esos días, Briere dormía. Los cambios de Everett fueron más discretos. Abrió las cortinas por la mañana antes de preparar el café. Compró 2 tazas adicionales en la ferretería de Sam Whittaker, fingiendo que las viejas estaban desconchadas. Sam no protestó. Simplemente las envolvió en papel de periódico y dijo, eso pasa cuando tienes muchas sillas. Así que Everett también compró 2 sillas usadas. Asistía al grupo de apoyo a veteranos de Burlington todos los jueves por la noche. En una llamada, una mujer con el pelo corto y gris dijo, la normalidad no es un lugar al que se regresa. Es algo que se construye con lo que te acompaña desde casa. Everett anotó eso en el reverso de un recibo viejo y lo pegó dentro del armario donde guardaba el café. Nora visitaba la cabaña de vez en cuando. Ella y Everett paseaban con Briere por el camino que bordeaba el lago al atardecer. Hablaban de libros, generadores, el tiempo, café malo y las ridículas bufandas de los leones de la biblioteca. No hablaban de amor, no porque estuviera ausente, sino porque ninguno de los dos quería usar una palabra como un simple consuelo. Si sus hombros se rozaban al caminar, dejaban pasar el momento sin aprovecharlo. A finales de febrero, Marrakin regresó al lago Aloven con una carpeta llena de papeles, un collar nuevo y una pequeña caja de madera que Everett había hecho él mismo con madera de arce caído cerca del viejo árbol donde había encontrado a Briere. No del tronco, no de una herida del lugar, solo de una rama que el invierno ya había abandonado. Mara giró la caja entre sus manos cuando él se la mostró. La hiciste para el viejo collar. Everett asintió. Se merece un lugar mejor que un cajón. Mara lo miró, y su sonrisa reflejaba tanto tristeza como aprobación. Muchas cosas también. Esa tarde, el pueblo se reunió junto al viejo arce. June con termos de sidra. El doctor Price con una bufanda que parecía más vieja que la facultad de medicina. Ruth con su parca azul marino. Sam Whittaker cargando un farol que él mismo había construido. Glenn, el bombero jubilado, y su esposa. Varios asiduos de la biblioteca. Unos cuantos veteranos que permanecieron al fondo sin necesidad de ser identificados.
La nieve caía suavemente, esta vez no cubriendo el mundo, sino bendiciéndolo. Sam colocó el farol junto al arce. Metal oscuro, paneles de cristal, una bombilla cálida en el interior. Cuando terminó, se apartó con la gorra en ambas manos. Debería haber puesto luz aquí antes, dijo. La mirada de Nora se dirigió al árbol, al lugar donde la cadena había dejado marcas semanas atrás. Sí, dijo. Sam asintió con los ojos humedecidos. Entonces Nora añadió, pero la pusiste aquí ahora. Las palabras no borraron el pasado. Hicieron algo más honesto. Le dieron un propósito al presente. Briere estaba de pie junto a Everett, luciendo por última vez su viejo collar de cuero marrón. Nora se arrodilló frente a ella y apoyó suavemente ambas manos en su cuello. Briere no se puso rígida. Fue un milagro que nadie aplaudió. Nora desabrochó el collar lentamente. El cuero se soltó. Por un instante, el cuello de Briere quedó al descubierto. Los dedos de Nora temblaban, pero su voz no. Esto albergaba demasiadas vidas, dijo. La que te amó, la que te perdió, la que te hirió, la que te encontró. Colocó el viejo collar en la caja de arce. Everett cerró la tapa. Mara se adelantó con un nuevo collar de cuero azul oscuro, suave pero resistente, con un pequeño dije de plata de la estrella polar junto a la hebilla. En el interior, donde las palabras descansarían sobre Briere en lugar de anunciarse al mundo, había una frase grabada: el hogar es una promesa cumplida. Mara se lo ofreció primero a Everett. Él negó con la cabeza suavemente. Debería ser Nora. La expresión de Everett no delató nada excepto la verdad que había aprendido a la fuerza. Algunos honores no le correspondían a la persona más fuerte de la sala. Nora tomó el collar. Briere bajó la cabeza para facilitarle la tarea. El gesto abrió una herida en el rostro de Nora. No era dolor, ni siquiera alegría. La confianza reconocía la confianza. Abrochó el collar y luego apoyó brevemente la frente contra la de Briere. A su alrededor, las linternas del camino brillaban con un resplandor dorado. El lago reflejaba cada luz en largas y temblorosas líneas. Arriba, el cielo se había despejado lo suficiente como para que algunas estrellas se asomaran entre las nubes desgarradas, pequeñas, frías y fieles. Everett sintió que Briere se inclinaba hacia atrás hasta que su flanco rozó su pierna. Nora estaba a su lado. Nadie habló durante un rato. El pueblo, generalmente incómodo con el silencio, permitió que éste reinara. Everett miró el viejo arce. Recordó la primera noche, la cadena, el cuenco congelado, la mano de la mujer contra el cristal, el perro que no creía que la libertad hubiera llegado de verdad. Había pensado que había traído a Briere a casa, pero eso era demasiado simple, y la verdad nunca había sido simple. Briere lo había traído de vuelta a habitaciones que había abandonado dentro de sí mismo. Nora le había mostrado que la protección sin respeto podía convertirse en otra clase de jaula. June, Ruth, el Dr. Price, Mara, Sam, todos ellos tercos e imperfectos, le habían recordado que una persona no sana volviéndose invulnerable. Una persona sana volviéndose accesible. June empezó a repartir sidra. Glenn se quejó de que los vasos eran demasiado pequeños. El Dr. Price acusó a June de haberle dado de comer a Briere otra vez. Ruth fingió no verlo. Sam ajustó la linterna 2 veces, aunque ya estaba recta. La vida, pensó Everett, no regresó como una trompeta. Regresó así. Vasos en manos frías. Una perra sacudiéndose la nieve del pelaje. Una mujer de pie junto a un árbol que ya no poseía su miedo. Un pueblo que aprendía, tarde pero no demasiado tarde, que el silencio solo podía repararse con el uso. Cuando la multitud se dispersó, Everett, Nora y Briere caminaron hacia el lago. La nieve bajo sus pies brillaba tenuemente bajo las linternas. Briere se movía entre ellos, sin guiar ni seguir, simplemente formando parte del camino. Al borde del agua helada, se detuvieron. Nora miró a través del hielo. No sé qué pasará después, dijo. Everett mantuvo la vista fija en las luces reflejadas abajo. Nadie lo sabe. Eso solía aterrorizarme, dijo Nora.
Y ahora simplemente se siente honesto. Briere se sentó en la nieve y se apoyó en ambos a la vez, resolviendo el problema de la distancia como solo un perro podría hacerlo, de forma práctica y sin filosofía. La boca de Everett se curvó. Nora lo vio. ¿Eso fue una sonrisa? No. Casi. El viento me despeinó. Rió, y esta vez el sonido no pareció frágil. Parecía algo con raíces. Reanudaron la marcha por el camino que bordeaba el lago, con el pueblo a sus espaldas brillando entre la nieve. Nadie se había recuperado del todo. Nadie había olvidado. El viejo collar reposaba en su caja de arce bajo la linterna del árbol, y la marca alrededor del cuello de Briere tardaría en desvanecerse, si es que alguna vez lo hacía. Pero no se alejaban del pasado como si nunca hubiera existido. Lo afrontaban de otra manera. En los mitos con los que Everett había crecido, los héroes ponían fin a las tormentas derrotando monstruos. Pero el lago Aloven conocía una magia más sencilla y auténtica. La tormenta no desapareció. La gente aprendió a mantener las lámparas encendidas en su interior. Y bajo el suave cielo invernal, un soldado, una mujer que encontraba su propia voz y un pastor alemán con collar azul caminaban juntos junto al lago helado. No rescatados, no completos, pero lo suficientemente vivos como para seguir adelante. Ese era el milagro. No el trueno, no la victoria. El calor elegido una y otra vez. Al final, Briere no se salvó con un gran acto heroico, y Everett no sanó en un instante. Su milagro llegó poco a poco. A través de una puerta abierta, una voz finalmente escuchada, un pueblo dispuesto a iluminar un rincón oscuro y el valor de elegir la bondad sin renunciar a la verdad. Quizás ahí es donde la gracia también nos encuentra a menudo. No en el trueno, sino en pequeñas lámparas que permanecen encendidas cuando el invierno se hace largo.